Buenos días, estimados ciudadanos y vecinos. Yo soy Martín Quiroga y si queremos tener éxito en los trámites de los expedientes que presentamos ante la administración pública, como es el caso de nuestra municipalidad, con el objetivo de obtener una actuación administrativa que nos sea favorable, debemos entender primero qué es nuestra municipalidad y cuál es la rama del derecho que rige sus funciones. Entonces, sin más preámbulo y como el tiempo es corto y además tirano, empezaré diciendo que nuestra municipalidad es una administración pública y que es el derecho administrativo, la rama del derecho que rige sus funciones. El derecho administrativo estudia las relaciones en que es parte la administración pública con los ciudadanos, pero también con otras administraciones públicas. A este respecto, debo agregar que no existe una sola administración pública, sino que existen varias administraciones públicas, como lo establezca en primer lugar, en nuestro caso, nuestra Constitución Política del Perú, y también como lo pueden establecer las leyes que emiten los órganos legitimados, como el caso de nosotros, del Congreso de la República. A una administración pública también se le puede denominar entidad pública. Las entidades públicas manifiestan su voluntad respecto de su actuar a través de las actuaciones administrativas, que no son lo mismo que las actuaciones de gobierno. Por ejemplo, cuando el presidente de la República da un mensaje a la nación, eso no es una actuación administrativa, eso es una actuación de gobierno. Las actuaciones administrativas son la expresión de la función administrativa del Estado, que es distinta a la función política del Estado, que es distinto a la función legislativa del Estado y que es distinto a la función judicial del Estado. Y esto es importante porque puede ser que en el transcurso de nuestra vida nosotros no tengamos nada que ver ni con la función política del Estado, ni con la función legislativa del Estado, ni con la función judicial del Estado. Pero inevitablemente todos en algún momento de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, estaremos relacionados con alguna de las entidades de la administración pública. Por ejemplo, cuando nacemos, nuestros padres o algún familiar acudirán a una entidad de la administración pública a registrar nuestro nacimiento. Asimismo, cuando estudiamos, cuando viajamos, cuando solicitamos un permiso, cuando solicitamos una autorización, cuando somos multados, somos sancionados y recurrimos esa sanción porque consideramos que se ha violado, o se ha desconocido, o se ha lesionado nuestro derecho o un interés legítimo. Incluso cuando morimos, alguno de nuestros herederos o un familiar acudirá a una entidad de la administración pública a registrar nuestro deceso. Una característica de la administración pública es que es un poder público. Un poder público es aquel poder que puede cambiar, que puede modificar la situación jurídica de una persona sin su consentimiento. Nosotros, que no somos poder público, no podemos modificar la situación jurídica de otras personas sin su consentimiento. Con su consentimiento tal vez, pero sin su consentimiento nunca podremos modificar la situación jurídica de otras personas. Sin embargo, esta característica del poder público no es exclusiva de la administración pública, porque también el poder legislativo y el poder judicial son poderes públicos y a ellos no les aplicamos el derecho administrativo en su función principal. Veremos entonces qué es lo que hace la administración pública que no hagan los otros poderes públicos y en qué se diferencian. A este respecto, debo señalar que son administraciones públicas nuestra municipalidad, la Contraloría, la SUNAR, la SUNAT, por ejemplo. También son administraciones públicas los organismos reguladores, como OSINERGIM,
Ocitran, Ocitel, SUNAS. Pero, ¿qué hacen estos organismos reguladores que son administraciones públicas? Los organismos reguladores establecen reglas generales que son aplicables a un sujeto regulado, lo supervisan, los fiscalizan y lo sancionan. Está dentro de sus atribuciones, lo pueden hacer. Esto que hacen los organismos reguladores no es lo que hace SUNAR, que también es una administración pública. Por ejemplo, SUNAR establece, dicta reglas generales, normas técnico-administrativas para la inscripción en los registros públicos. Tampoco esto que hace SUNAR es lo que hace SUNAT. SUNAT administra y gestiona tributos, recauda y resuelve controversias. También puede supervisar, fiscalizar y sancionar, como lo hace el regulador. Pero recauda y gestiona tributos, lo que no hace el regulador. No hace tampoco lo que hace SUNAR. Y las municipalidades, además de administrar y gestionar tributos, recaudar y resolver controversias, supervisar, fiscalizar y sancionar, como el caso de los reguladores, dicta reglas generales, como en el caso de SUNAR. Además de todo eso, crea ordenanzas y brinda servicios públicos locales, los que puede administrar, regular, modificar, etc. Vemos entonces que no se puede o que resulta muy difícil establecer un concepto general acerca de lo que hace la administración pública, porque dependiendo de qué administración pública se trate, hace diferentes cosas. La administración pública, tal como la conocemos ahora, es una creación de la Revolución Francesa. Es una creación del derecho positivo, del derecho escrito. Es una creación del Estado que tiene su monopolio. En las antiguas civilizaciones como la romana, la griega, la egipcia o la persa, existían administraciones públicas, es decir, se construían caminos, se construían puentes, se hacían acueductos, se dictaban planes administrativos para mejorar la agricultura, el comercio, etc. Pero estas administraciones públicas no estaban ni sometidas a sus leyes, ni su sistema de control, ni su sistema de justicia los controlaba. Es a partir de la Revolución Francesa en adelante que se proclama que el poder emana del pueblo, y esta declaración coincide con lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, que dice que el poder emana del pueblo. Los que lo ejercen lo hacen con las responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Con esta declaración vemos que la Constitución Política del Perú no es solo un libro bonito de tapa roja y blanca, sino que tiene como característica principal el establecer límites al poder. Y estos límites al poder son límites extrínsecos al poder y límites intrínsecos al poder. Los límites extrínsecos al poder señalan que existe un conjunto de derechos y libertades ciudadanos que el poder público no puede desconocer, no puede traspasar, no puede lesionar, no puede violar, porque preexisten, porque tenemos libertad, y esta libertad es anterior a la administración pública. Y por eso el artículo 2, inciso 24A, señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Los límites intrínsecos al poder, para este caso que estamos hablando, establece que existe una división de poderes, en la que lo que decida la administración pública, es decir, cuando ya se pronunció el ministro, cuando ya se pronunció el alcalde en última instancia, eso es susceptible de control judicial. Entonces, vemos por un lado que la administración pública solo puede hacer aquello que le esté permitido por una ley.
Y en segundo lugar, que lo que decida será susceptible de control judicial, donde un juez inclusive puede llegar a anular la decisión administrativa. Esperando que se haya comprendido todo esto que hemos hablado acerca de la administración pública, del poder público, de la Revolución Francesa, de la declaración de que el pueblo es soberano porque el poder emana del pueblo, de los límites extrínsecos al poder y de los límites intrínsecos al poder, porque esto servirá para más adelante comprender lo que son las actuaciones administrativas. Por ejemplo, qué es el acto administrativo, el reglamento administrativo, los actos de administración, los contratos administrativos, los convenios interinstitucionales, los actos procedimentales, las actuaciones materiales, entre otros. Asimismo, esto también nos ayudará a comprender lo que es el procedimiento administrativo sancionador, cuando una autoridad te multa, te sanciona. Existen reglas y procedimientos que deben respetarse, porque si no el funcionario se estaría extralimitando en sus funciones. Al desconocer, al violar, al lesionar un derecho o un interés legítimo. Y esto, estimados ciudadanos y vecinos, cobra mucho interés en la actualidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo funcionarios con la etiqueta de funcionarios de confianza, es decir, personas que acceden a los cargos públicos con la etiqueta de funcionarios solo porque el ministro o el alcalde los designó, porque son sus amigos, porque son sus conocidos, porque apoyaron en la campaña, porque pegaron papeles, porque ayudaron con dinero para la campaña y ganaron las elecciones, sin tener las aptitudes necesarias, se encuentran de funcionarios. Y ese desconocimiento, esa falta de aptitud, ese no cumplir con el perfil, los puede llevar a cometer errores. Errores que en primera instancia, que primeramente pueden ser calificadas como infracciones administrativas, pero también pueden ser calificadas algunas de sus acciones por su ineptitud como delitos de abuso de autoridad, por ejemplo. Es más, hemos tomado conocimiento, todos sabemos, a través de las noticias que dan los noticieros, funcionarios que se encuentran incursos en delitos como organizaciones criminales y bandas criminales, es decir, usan el poder para beneficiarse económicamente, afectando derechos de los ciudadanos. Entonces, para terminar, quedo agradecidos de todos ustedes por la atención brindada.